Bienvenidos. Si estás aquí es porque el título del video te llamó la atención. Te agradezco de antemano, primero que todo, pues haber entrado a nuestro video, a nuestro canal, ser parte de nuestro canal. Eso se los agradeceré toda la vida. Entonces, si estás aquí, como te digo, pues estamos en nuestro espacio de lectura. Nuestro espacio de lectura de los sábados, la columna de Hernán Riaño, que esta vez, o sea, todas las columnas son buenísimas, pero esta en especial me encantó. Así como me gustó mucho la anterior, la que comparaba a Colombia con un partido de fútbol. Pues tenemos la lectura de nuestro gran amigo, como lo digo, Hernán Riaño. El título de la columna es La derecha decente contraataca. Un excelente título y la columna muy buena, así que no se la pierdan. Y como siempre nosotros tenemos muchas veces tenemos más cosas de las que aparecen en el título y esta ocasión no va a ser diferente. Estamos todos estremecidos, lo sabíamos. ¿Qué otra palabra poner? Pues ayer cuando estábamos viendo la transmisión de Salvatore Mancuso, que fue aceptado ante la JEP, en esa transmisión no se había dado la noticia que Salvatore Mancuso había dado en una indagatoria anterior, donde decía que Uribe, el gran líder de esa derecha decente, como dice nuestro amigo Hernán, el gran líder cada vez más acorralado, se comprueba, Salvatore Mancuso lo dijo, que Uribe tenía conocimiento de todo lo que había ocurrido en la masacre del Aro. ¿Qué tenemos de ese tema? Tenemos pues un post que coloca Gonzalo Guillén, que como siempre, él fue uno de los primeros que alertó al país, que dio las noticias, que mostró pruebas de que el Matarife tenía que ver con esa terrible masacre. Vamos a ver un post que incluso habla de cómo desde esa época ya lo estaban persiguiendo, incluso buscaron hasta echarlo del puesto en el Nuevo Herald, en Miami, cuando él estaba trabajando en ese medio. Tenemos también pues una parte de la investigación del gran portal Vorágine, que dice: Mancuso, Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. Gravísimo todo eso. Más pruebas, tenemos a Julián Martínez, volvemos a traer a Gonzalo Guillén. Y como complemento del video, ayer cuando subimos el Notipetrovsky hablamos de esa decisión de la Corte Constitucional que había tumbado el tema de las regalías y toda esta polémica que se generó, el gran daño que se le hizo al gobierno, porque es un despunte de más o menos 4 billones de pesos, 4 billones de pesos. Pues ayer, justo después de subir el video, Wilson Arias subió un video y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también subió un video explicándonos qué era lo que iba a pasar, qué era lo que había pasado exactamente y cuáles eran lo que se iba a hacer, cuáles iban a ser las acciones inmediatas, porque lo que se pretendía, o sea, la decisión de la Corte lo que hace es que el gobierno se vea en una obligación de reducir presupuesto, y lo que no queremos es que se reduzca en educación ni nada de eso, los pilares de esa transición energética, por ejemplo, que son los pilares del cambio. Entonces, pues el ministro Bonilla nos explica, como lo digo, también Wilson Arias, el gran Wilson, que él donde sea se graba y ya lo sabemos, pues nos hace una explicación. Eso también lo traigo acá en Notipetrovsky. Y una noticia que de verdad pues nos llena de esperanza. Siempre hemos hablado del deporte, el fútbol, los centros de alto rendimiento y todo este cuento, fútbol, raquetas, pelotas, lo que sea. Atletismo, en fin, el deporte como parte fundamental de ese cambio, lo hemos dicho, y hay una gran propuesta que sale desde Buenaventura, la publica Leonard Rentería, lo conocemos, el activista de allá de Buenaventura, le hace una invitación a Gustavo Petro, le hace una invitación a Antonella, una invitación por medio del deporte y, como lo digo, fútbol por la paz. Le hacen una invitación a Gustavo Petro y Gustavo Petro la aceptó. Entonces, pues eso también cerramos el video con esa noticia positiva. Entonces, sin más, pinta como bueno, ¿o no? Sí, hay cositas buenas, hay cositas chéveres para que nos acompañen y continuemos acá en el videíto del día de hoy. Entonces, sin más, ¿qué hacemos? Pues vamos con la lectura de Hernán Riaño. La derecha decente contraataca. Es una columna escrita para el portal Son Noticias y, como lo he dicho ya en varias oportunidades, es escrita por nuestro amigo el periodista Hernán Riaño. En Colombia ha existido desde la independencia y antes una clase de personas que se creen superiores al vulgo. Es esa derecha que se autodenomina decente,
y que degeneró gracias al uribismo en la gente de bien, ya que para diferenciarse de los demás se acostumbraba a remitirse a esa clase social como la gente de bien o la gente muy gente. Clasismos de nuestro país se caracteriza por ser dueña de varias empresas o por estar vinculada a ese círculo social en otras actividades que quieren promocionar para demostrar que sí son cultos y políticamente correctos. Son los promotores de ese término, lo políticamente correcto, que quiere decir que ellos impusieron su forma de hacer política y que todo lo diferente no debe ser aceptado por los colombianos. Por eso ha habido una censura soterrada en la mayoría de los casos y abierta en los últimos tiempos a ciudadanos que quieren hacer algo diferente con el país, pero que no es aceptado por los herederos de los criollos que se apoderaron de la nación después de la independencia. Se abrogan al derecho a desautorizar, censurar y eliminar cualquier opinión que no les guste o que los afecte, y solo porque son los herederos verdaderos, según ellos, del poder en Colombia. Ese poder ilimitado que tenían fue abruptamente interrumpido por la llegada de la nueva economía del narcotráfico, que con su anuencia penetró empresas y negocios, llegando a las más altas esferas del poder que ellos ostentaban. Algunos criticaban a los traquetos tímidamente, o como se dice popularmente, por debajo de la ruana, para que no se notara mucho y ellos quedar bien, pero sus escrúpulos eran vencidos por la gran cantidad de dinero fácil que empezó a llegar al país. Muchos empresarios cambiaron su ocupación principal por la del lavado de dinero y grandes bancos consolidaron su poder con ese negocio. Así se creó una nueva cultura en el país, la traqueta, representada por cantantes típicos de música, que empezaron a invadir las emisoras otrora muy exigentes por quienes alcanzaban a llegar a sus frecuencias, solo para mostrar un ejemplo, pero como dijo uno que ahora es alcalde electo, plata es plata. Y así todos los renglones de la sociedad se fueron rindiendo a esta nueva economía. La política nunca estuvo exenta, ya que es conocido como el ex de Marras cuando fue director de Aerocivil. Repartió licencias a quien era el capo del negocio en esa época y luego fue electo gobernador, alcalde y luego presidente, 2 periodos. El Congreso, según ellos mismos, fue colonizado por un gran porcentaje de parlamentarios que representaban y defendían sus intereses. Nunca esa derecha decente se enfrentó ni condenó de frente a los promotores de ese negocio, su apoderamiento del país y empoderamiento en la economía política y demás actividades. Eso ocurrió en días recientes con una columna publicada por una de estas periodistas de la llamada derecha decente, o como ellos se autodenominan, de centro. Tratando de burlar a su colega, publica una carta abierta en la que hace unas afirmaciones que solo benefician a los que quieren derrocar al presidente. No voy a entrar a discutir si sí o no dice la verdad, o si son, como ella deja ver, provenientes de una fuente confiable. Ha habido presidentes en la historia de Colombia con conductas personales bastante reprochables, como Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe Turbay, que se casó con una sobrina, luego anuló su matrimonio para poderse casar con otra persona. En un viaje de estado a una región del país, acosó sexualmente a una funcionaria de su gobierno, impulsó su estatuto de seguridad con el que fueron torturados y murieron muchos colombianos y nunca pasó nada. El abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León, que se la pasaba borracho, ¿sería adicto al alcohol? Y asiduamente se escapaba a las casas del lenocinio del barrio Santa Fe, pero para bombardear a campesinos sí estaba en su juicio. Recordemos que por haberlo hecho nacieron las FARC y más recientemente, como lo dice atinadamente el caricaturista Matador, hay un expresidente adicto a la sangre y un general de su gobierno que pedía baldados de líquido vital. O el último presidente uribista, adicto a gastarse el dinero a manos llenas, que no era de él, sino de todos los colombianos. No se sabe a dónde fueron a parar el oro y billones de pesos que hoy tienen en quiebra al país. Y saltando matones al presidente Petro para resolver la angustiosa situación y tratar de que las soluciones no afecten en gran medida a los colombianos. A ellos no les escribieron cartas para saber si eran adictos y que sus acciones sí perjudicaban al pueblo colombiano.
Contrario a lo que pasa hoy, que nadie puede decir lo contrario, el señor presidente trabaja de sol a sol y más para resolver los grandes problemas que dejaron sus antecesores y acabar con la pobreza y miseria de los colombianos. Sus proyectos y reformas, contrariamente a lo que hicieron otros presidentes que lo aprobaron para beneficiar a sus empresarios y políticos, solo contribuyen al bienestar de los ciudadanos. Alguien que diga cuál de los proyectos de ley presentados lo benefician a él personalmente. La reforma a la salud, laboral, pensional, agraria, etcétera. Repito, ¿cuál? Ante esta circunstancia es obligatorio analizar el por qué la periodista de Marras escribió y mandó esa carta. ¿Qué motivos hay detrás de esa acción? Solo hay que ver cómo se han comportado otros periodistas de la misma línea, como el vástago de otro comunicador, que lo único que hace es faltarle respeto al presidente con sus insulsas, intervenciones que él califica como chistes, y que como alcalde electo de Bogotá, su único mérito es ser el delfín de un reconocido personaje de la vida nacional. ¿Quieren desestabilizar al gobierno y así hacerle el favor a la extrema derecha y al narcotráfico? ¿Hay una alianza perversa para evitar que haga las reformas tan necesarias? De todas formas, sus motivos no son claros y dejan muchas dudas. Solo hay que recordar el trato que le dieron al presidente Castillo del Perú antes que lo defenestaran. Parecía un libreto para América Latina, impulsado por sectores más recalcitrantes del mundo, en el que aplican las mismas tácticas para lograr con la misma estrategia el derrocamiento de cualquier gobierno progresista en la región. Es necesario que la llamada derecha, de centro o centroderecha, diga abiertamente a qué juega en este país. Si va a contribuir en el desarrollo capitalista o se va a unir con los feudales para mantenernos en un atraso permanente, como lo han hecho a través de nuestra historia republicana. Así están las cosas. ¡Qué gran columna! ¡Qué gran columna! Mis sinceras felicitaciones a mi gran amigo Hernán. Muy buena y las cosas que dicen, perfecto. Y también viene perfecto pues para también como el complemento que tenemos en el video. Habló de Uribe, habló de esa derecha que se hace llamar decente. Y miren lo que pasó ayer, por ejemplo, ya es noticia, es tendencia. Uribe es tendencia. Sabemos que se destapó que Salvatore Mancuso dijo que Uribe sí tenía conocimiento de la operación del Aro. Pues como lo dije anteriormente, vamos a ver un post de Gonzalo Guillén que, como siempre, el gran Gonzalo tiene mucho que ver en todo esto. Él ha sido partícipe y ha sido uno de los que más, si no el que más, ha denunciado y ha mostrado pruebas contundentes de lo que es ese matarife. Vamos inmediatamente. Pues Gonzalo Guillén publicó esto. Modestia aparte, cuando trabajamos en el nuevo Herald en Miami, Gerardo Reyes y yo publicamos por primera vez las pruebas y los testimonios de que Uribe fue parte sustancial e inocultable de la masacre del Aro. El mismo Uribe llamó varias veces al diario para pedir que me votaran, pero nunca lo consiguió. Bien, Guillén. Salvatore Mancuso, ante la JEP, Uribe siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro. El jefe paramilitar mencionó al expresidente, quien reaccionó de inmediato. ¿Reaccionó de inmediato? Por acá tengo. Ya todo como lo tienen. Está alborotado. En el momento que estoy grabando este video, hace una hora posteó. Ya todo lo que tiene. Esto indica muchísimo. Vea cómo está alborotado. Eso. Muy bien, pues sí, efectivamente. Lo tienen loquito. Y ojalá haya justicia. Miren este gran reportaje que el Vorágine, el gran portal, publica. Vamos a leer un poquito. Dice Vorágine, como digo, periodismo contracorriente. Mancuso Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. Vorágine tuvo acceso a partes de la audiencia reservada que ante la JEP rindió el excomandante paramilitar. Hace aseveraciones muy graves. Asegura que junto a la gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada sus hombres planearon la masacre el 22 de octubre del 97. En la operación fueron asesinados 15 campesinos. Y el gran Gonzalo también, hago un paréntesis, el gran Gonzalo también en el libro, los que lo han leído, tendrán en cuenta el capítulo que hace Gonzalo acerca del helicóptero. El famoso helicóptero que apareció en Tranquilandia. Ese helicóptero hace un relato gigante y nos aclara también el temita del helicóptero.
Todo lo que rodea a Salvatore Mancuso por estos días en Colombia está cargado de tensión. Hay gente muy poderosa entre políticos, exmilitares y empresarios que temen por lo que el excomandante paramilitar pueda contar ante la justicia transicional ahora que fue aceptado en la JEP. Este viernes Mancuso apareció en una pantalla del Centro de Detención de Migrantes en Georgia, Estados Unidos. Estaba vestido de blanco y era evidente que su rostro se dibujaba la cara de un hombre tenso y preocupado. Estaba allí, conectado para asistir a la audiencia única de verdad en la que notificaron que en adelante sería oficialmente compareciente en el Tribunal de Paz. Sin embargo, ese espacio no fue precisamente el escenario en el que Mancuso hizo las observaciones en las que podría ubicarse el origen de su rigidez ante la Cámara. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia ya había hablado días antes en audiencias reservadas sobre su participación en capítulos de horror en el conflicto colombiano y que hoy salpican por primera vez al expresidente Uribe en su rol de gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Dichas declaraciones, sin embargo, no se conocían hasta hoy. Vorágine conoció fragmentos de las audiencias que no fueron públicas. Según Mancuso, Uribe, junto con Pedro Juan Moreno, su entonces secretario de gobierno del departamento, y los militares de la Cuarta Brigada, participaron de la planeación de la masacre del Aro, una incursión paramilitar que se llevó a cabo en Ituango, Antioquia, entre el 22 y el 26 de octubre del 97. Allí fueron asesinados 15 campesinos. La primera planificación se inicia desde que yo voy a la oficina del general Monsalva, puente hecho a través del general Iván Ramírez. Ayer él mismo en un video dice que se encontró conmigo en la Brigada Cuarta y efectivamente sí, en la Brigada Cuarta estuvimos. Él no estuvo en la reunión efectivamente, está diciendo la verdad. Él se fue, yo quedé con el general Manosalva planificando la operación de la masacre sobre cartas satelitales, sobre la mesa de la sala de juntas que él tenía ahí, de toma de decisiones de dónde estábamos, le dijo Mancuso a los magistrados de la JEP. Mancuso se refiere a Alfonso Monsalva Flores, comandante de la Cuarta Brigada hasta el 20 de abril de 1997, fecha en la que murió a causa de un aparente aneurisma. El general en retiro Iván Ramírez Quintero, por su parte, actualmente comparece ante la JEP por hechos relacionados con el exterminio de miembros de la Unión Patriótica. Minutos más adelante, la audiencia Mancuso se ratifica en lo anterior y dice que se reunió con Uribe en su finca y añade que Pedro Juan Moreno fue quien, de parte del gobernador, pidió que se cometiera la masacre del Aro. En el Aro yo estuve, previo al Aro, porque el Aro se iba a hacer desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva. Allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme en la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro. Usted tiene que atemorizarnos. Entonces, cuando uno de los magistrados de la JEP le pregunta a Mancuso, usted nos está hablando de distintas modalidades en las que se materializaba el modus operandi, entonces usted dice que habían operaciones planificadas con distintos niveles del ejército, en donde participaba el comandante de brigada, ejército, inteligencia, y uno de los ejemplos es el Aro. Entonces puedo decir que en este caso la acción era la masacre, a lo que Mancuso contesta, sí, su señoría, porque estas operaciones cuando ingresábamos a aéreas, ¿qué sucede con el Aro? Siempre nos decía que allí era el sitio donde lo que nos dijo Pedro Juan Moreno, la información que traía Pedro Juan y que manejaba el general Iván Ramírez y que manejaba Manosalva, era que en el Aro todos estos secuestrados que hacía la guerrilla, la guerrilla sobre la vía que iban entre Medellín y Caucasia, o entre Yamural y Caucasia, allí en el Aro los metían y los tenían como una base carcelaria, los mantenían los secuestrados de la FARC, así que cuando nos dan esa información se planifica una operación. Nunca habíamos entrado allá, dijo. Y aparte, pues eso es terrible lo que publica este medio. Me acuerdo ahora que leo aquí a Yarumal en el libro también, y se dirá, ¿pero qué? ¿Cuánto está ganando por el libro de Guillén? No, es que de verdad, en el libro también habla la historia de ese cura de las dos Biblias. No puedo tampoco hablar mucho. El cura de las dos Biblias, ¿se acuerdan de ese caso? Ahí hace también una tremendo todo lo que ocurría en ese departamento en esa época. Increíble esto. Lo sabíamos, no habían pruebas, pero todo esto se sabía. Como lo leímos por ahí, está como loco, véanlo. Nunca conversé, me reuní con el bandido Mancuso, funcionarios de la JEP expresan a compañeros de estudios que ya tienen todo contra mí, la periodista Salud, esto dijo Mancuso sobre mi persona, en fin, véalo cómo está. No ha parado.
El bandido se refiere, el bandido, el periodista Ricardo Espina, la G califica esto como novedoso, el bandido, vea cómo está, es que no, el bandido, el bandido. Ay, entre bandidos, ¿no? Increíble. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos dejando ya este tema, dice acá otra denuncia de Gonzalo Guillén. Comparto escrito mío hoy a la Corte Suprema de Justicia en el que exijo explicaciones concretas por qué la magistrada Miriam Ávila Roldán de la Sala de Casación Penal dejó vencer todos los términos de ley y se niega a decidir una tutela que interpuse contra la vicefiscal Marta Mancera, quien por su parte no quiere explicarme sus actuaciones para encubrir y proteger el gran narcotráfico a través del puerto de Buenaventura y el Magdalena Medio. Más cosas que sigue denunciando Guillén. Acá soy Gonzalo Guillén, ciudadano colombiano, periodista y por ello mismo veedor público. Con base en el artículo 23 de la Constitución y los artículos 13 a 33 de la Ley 1437-2011, solicito explicarme por qué no han cedido la acción de tutela de la referencia, pese a que se ha superado ampliamente el término de 10 días establecido por el decreto de ley número 2591 del 91. Requiero con urgencia la respuesta de la señora Marta Yanel Mancera, vicefiscal, a la siguiente pregunta. No es con juegos. Indíqueme si es cierta la información judicial que poseo en el sentido de que usted envió desde el búnker de Bogotá a 2 funcionarios del CTI para amenazar a otros 2 funcionarios de ese mismo cuerpo con el fin de cambiar versiones y que no actúen en manera que se paralice el flujo cotidiano y normal del narco a través del Magdalena Medio y Buenaventura. Todo esto, dice la información que poseo, por instrucciones principales del sujeto Marta Mancera, con el propósito de proteger al delincuente director del CTI en Buenaventura. Esta servidora pública se ha negado reiteradamente a dar respuesta pese a que la ley obliga. ¿Debo presentar otra tutela para que se decida esta tutela? Recibo respuesta, el gran Gonzalo Guillén. Miren más. Julián Martínez lo que publica. Las pruebas de la masacre del Aro se enmohecen en la Fiscalía. Corte Suprema de Justicia, por efecto de renuncia al Congreso, Sala de Instrucción de Corte Suprema, remite a la Fiscalía de Colombia la indagación previa contra el ex senador Álvaro Uribe respecto a hechos de masacre del Aro, San Roque, La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Esto fue en el 2023, lo publicó, fue 19:20, perdón, el post lo puso ahora, ¿no? Pero la fecha de esto es Bogotá, martes del 15 de septiembre del 2020. Como dice Julián, las pruebas de la masacre del Aro se enmohecen en la Fiscalía. Vamos entendiendo todo esto, el temita de la nueva fiscal, ¿no? Ay. Grande Julián Martínez también, otro grandísimo periodista. ¡Qué mafia! ¡Qué mafia tan impresionante! Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Seguimos diciendo, cada vez más entendemos por qué es lo de el miedo a esa llegada de esa nueva fiscal. Increíble lo que viene para Colombia. Este año entrante va a ser ¡fua! Y mientras tanto, el país ahí, en medio de esta gente, obstaculizando todo, no sabemos ahora si la invitación, después de todo esto, si esa invitación a tomar café se realice, no sabemos, pero yo no sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí se da ese encuentro? Lo que más esperamos, aparte de pues si se da o no se da ese encuentro, lo que esperamos es que por fin haya justicia. Esas reacciones de este matarife en redes, ese nerviosismo, eso es sinónimo de algo y todos lo sabemos. Cada vez más acorralado, el líder de esa derecha decente para tomar el título del video, el título de la columna de nuestro gran amigo Hernán Riaño. Bueno, vamos avanzando, entonces dejamos ese tema. Un tema también que nos interesa es la actuación de la Corte, ese fallo que ayer vimos, ayer fue revuelo, pero ese fallo que lo que hace es beneficiar a las grandes mineras, a las grandes carboneras, estos iluminados uribistas defendiendo eso, burlándose de que le habían tumbado al gobierno a Gustavo Petro la idea de, claro, es que todo es confabulado, claro, les conviene que Gustavo Petro no haga sus cosas de educación, porque eso a la gente sí se lo agradecería. Conviene pararle eso, pararle si hace algo por La Guajira, pues se le para. Si tiene planes de hacer muchas universidades y muchas escuelas, que eso a la gente le gusta, pues se lo paramos también.
Y esa es la Corte. Hágame el favor. ¿Esto qué es? Que si va a hacer transición energética, pues se la paramos también. Y listo, 4 billones. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y la gente qué? Entonces, esa es la intención. Todo eso es así. Repito, no sabemos si fue un proceso jurídico, pero independientemente de eso, proceso jurídico me refiero a la defensa, cómo se actuó, cómo estuvo la defensa del gobierno en el momento de presentar esto. Pero independientemente de eso, es que la Corte lo que hizo es muy, muy grave. Muy, muy grave. Wilson Arias, ayer, como lo dije en la intro del video, hicimos el video, mostramos lo que estaba pasando, pero hubiera quedado perfecto para el Notipetrovsky de ayer, pero justo después de que lo subo, me meto aquí y ¡pah! Ahí encuentro al gran Wilson. Y aparte, pues también la declaración del ministro Ricardo Bonilla. Pues vamos a escuchar las dos declaraciones para así hacernos una idea de qué es lo que pasa y en el caso del ministro Bonilla, qué acciones se van a tomar. Hola. Dice la Constitución Política que, comillas, la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Ello por la elemental circunstancia de que el Estado colombiano es el propietario del subsuelo y de los recursos no renovables. Puede el Estado explotarlo directamente, como lo hace con el petróleo, a partir de Ecopetrol, pero también puede entregarlo a particulares, en cuyo caso debe obligatoriamente pagar esa regalía. La oligarquía minera había logrado, seduciendo al Congreso de la República, que se permitiera que las regalías fueran deducibles del impuesto a la nómina, que es otra obligación por otro concepto distinto. En el Congreso de la República, en la última reforma tributaria, echamos para atrás esa odiosa gabela al sector minero. La Corte Constitucional acaba de restablecer esa gabela, es decir, lo que antes hacía por seducción del sector minero el Congreso de la República, lo acaba de hacer la Corte Constitucional mediante un fallo en el que concurrió afanadamente la señora Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, convenientemente en beneficio de la gran minería colombiana. Ese es el resumen de lo que acaba de ocurrir. Recibimos la decisión de la Corte sobre la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Lamentamos mucho la decisión, es una interpretación. En términos reales, el recurso minero energético es del subsuelo colombiano, el propietario del subsuelo es el Estado. El Estado lo que hace es entregarle a un particular la posibilidad de explotarlo, el particular le paga al Estado con las regalías, por lo tanto no forma parte de su costo de producción. Ese es un patrimonio que es realmente de todo el país, pero el tema es ahora de interpretación. La Corte tumbó el artículo relacionado con las regalías en la reforma tributaria. Ahora que eso sucedió, tenemos que trabajar en dos temas. Primero, identificar si podemos trasladar todo el pago de regalías a que sean en especie, de tal manera que no entren en la contabilidad de quienes explotan el recurso, y dado que la discusión en la Corte siempre giró acerca del pago de regalías en dinero, porque éstas entraban en la contabilidad de quienes explotan el recurso minero energético. Y segundo, como esto nos desfinancia el presupuesto del 2024 y nos los desfinancia en aproximadamente 3 billones, más la retención en la fuente que se ha hecho en el 2023, tendremos que establecer un recorte en el presupuesto. Este es un recurso de libre destinación y por lo tanto también tendremos la libertad de decidir en qué áreas del gasto podremos hacer el recorte. Pues estaremos pendientes. Vamos a ver la audacia del gobierno para afrontar esta nefasta decisión de la Corte, que no cumple con lo que se debe hacer con unas regalías, a lo que deben estar destinadas las regalías, que lo principal es a la justicia social. Es que eso es, ayer lo leímos también en el video. Entonces también queda clave, era bueno haberlos metido en el Notipetrovsky de ayer, pero pues ya que apareció para hoy, lo traigo acá.
no podemos también pues dejar de enterarnos qué es lo que se va a hacer, por qué se hicieron y ahora pues ver en qué área se va a hacer los recortes, como lo dijo el propio ministro de Hacienda. Definitivamente la columna perfecta, lo que dijo Hernán, perfecto, y todo lo que complementamos acá con el video pues es una muestra fehaciente de lo que dijo el gran Hernán en la columna. Así es lo que está ocurriendo. ¿Y qué viene? Eso es también lo más preocupante. Pero en medio de todo esto, saben que me encantan. Y me encantó una noticia que se presentó ayer, un cruce de post entre Edgar Rentería, un activista de Buenaventura, y Gustavo Petro, y una grandiosa invitación. El deporte tiene que también, así es como se celebran todos los centros de inteligencia artificial que se va a construir en Zipaquirá, desarrollo de software y todo eso, los centros de alto rendimiento para deportistas colombianos. Eso tiene que ser una realidad en muchas partes. Gustavo Petro lo dijo en campaña. Entonces, pues queremos esas acciones y hay una grandísima invitación, un partidito, un picadito, y también invitan a Antonella. Genial esto. Escuchen la invitación. El post es este: Leona Rentería, fútbol por la paz. Presidente Gustavo Petro, Buenaventura es la cuna del deporte. Acá se salvan vidas desde el fútbol. Queremos seguir fortaleciendo este valioso legado. Queremos extenderle la invitación a su hija Antonella Petro a que nos acompañe en un partido distrital por la paz, que nos permita articular esos procesos que están desde el deporte construyendo paz. Eso queremos visibilizarlo, eso queremos mostrarlo, el deporte, para que le enseñemos al país que es necesario caminar hacia otras direcciones distintas a la violencia. Hola, mi nombre es Julián Candelo, soy el director del Semillero Deportivo Club Deportivo Raíces, y hoy desde Buenaventura quiero hacer una invitación a la presidencia, a su hija Antonella, a Laura Zanabria y a todas las personas importantes del gabinete que puedan venir a Buenaventura para que hagamos un picadito por la paz y apostemos a esta iniciativa de Paz Total. Aunque Buenaventura no es la casa de la selección, sí han salido jugadores muy importantes que le han aportado a la historia de la selección Colombia. Entonces, quedan totalmente... Pues qué gran invitación, la verdad, eso nos encanta, qué buen partidito. Vamos a ver si transmiten el partidito, porque eso sí está bueno, eso me encanta. Una cosa, la selección, no tengo nada contra Barranquilla, la verdad, pero la de selección debería salirse de Barranquilla. No permitir que se utilice como un fortín político, como es lo que tienen esta gente allá montado. Ese cuento de que Barranquilla hace ganar a la selección y que tal, que por la temperatura, los jugadores vienen de Europa y siempre terminan también afectados. La selección, pienso yo, es una opinión personal, desde el máximo respeto también, y como le digo, no tengo nada contra Barranquilla, pero sí incomoda que la selección ahora la cojan allá, ese campo de fortín político de estos bandidos. Eso sí, qué pena, y lo digo con toda claridad. La selección debería ir por todas las partes de Colombia, no sé si sea en muchos países, en muchos, Argentina, aquí en España, la selección no está jugando solamente en el Bernabéu. Juega en Málaga, juega en Sevilla, juega en tal, todo el mundo tiene oportunidad de ver a su equipo nacional, y es una interacción, me parece bien. En Colombia se puede hacer, hay muchos estadios, hay buenos estadios, si no están en condiciones, pues que los pongan bien bonitos, pero que pueda prepararse la selección y que le den eso también a todo el mundo. Ese cuento con Barranquilla y que el Char llegó y entonces el Char llegó y todo el mundo olvídense. Tampoco es así. Esas imágenes no se deben volver a repetir, y seguimos esperando todavía manifestaciones de miembros de la selección, así como me lo dijo un suscriptor, Antonio José Rendón. Es calladitos, ¿no? Se metieron con una niña menor de edad, calladitos. Qué vergüenza, de verdad. Hasta eso hemos llegado como sociedad. Increíble. Entonces, nada de eso nos apabulla. Esperamos a ver si Antonella va. Incluso ella también juega. Antes era arquera. Ahora creo que ahora pasó, ya dejó la arquería, el arco, la portería, y está jugando delantera. No sé si haya seguido, seguro que sí. Ella es una amante del fútbol, siempre lo ha dicho. Y qué grosería que no pueda entrar una niña a ver su partido, su selección, con su camisetica firmada y todo. Hágame el favor, que olvídense, pero si llega Tomasito y eso, toda esa gente, eso sí, de una, solo aplauden, ¿no? Y le rinden pleitesía. Qué miserableza, terrible eso. Entonces, pues, ¿qué viene esto? Oiga, y faltaba algo. ¿Qué faltaba? Pues la respuesta de Gustavo.
acepto la invitación, Fútbol por la Paz. Y de pronto Petro se eche su partidito también. Por ahí vimos también en campaña, ¿se acuerdan? En el Tabora, en la Florida, que se pegó un golazo en penalti de Picabarra. Tremendo golazo. ¿Se acuerdan? Esas imágenes fueron muy buenas. Pues quedamos pendientes a ver qué pasa con el Fútbol por la Paz, una grandísima idea y que se debería presentar en muchas partes, el fútbol comunión, no como eso que está ocurriendo ahora en el fortín político. Entonces el fútbol ahora también lo cogen de forma de atacar al gobierno, que ni eso ya se pueda disfrutar, ni que puedan, no, qué talito, faltaba más. Bueno, y llegamos al final de este video. Ha sido un video así, ¿no? Empezamos, Uribe, justicia, sí, justicia es lo que necesitamos, tal, esas declaraciones, las investigaciones de Guillén, y después terminamos con esa idea del Fútbol por la Paz. Chévere, me gusta que haya quedado así, espero que a ustedes también les guste. Saluditos en el cuadernito. Marlene González, mil gracias por tu mensaje. Mercedes Ferrano, Antonio José Rendón, ya lo había nombrado antes. Antonio, sí señor, totalmente de acuerdo. Qué tristeza, cómo le falta grandeza a esa selección. A Fanny Prado también le envío muchísimos saludos, muchísimas gracias por tomarse su tiempo, por suscribirse al canal, por muchas veces aportar al canal. En fin, ustedes son parte mía y yo solamente quiero ser parte de ustedes. Les envío un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, miles y miles de bendiciones. Suscríbanse al canal, denle a la campanita y todo eso, bla, que repiten en todos los canales para que nuestros videos sean vistos por más y más gente. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!